Muy bien, voy a continuar porque se cayó la señal, así que esta va a ser una segunda partecita de la carta de la fuerza, ya que aquí hay un poco de viento, de ventisca, de tormentita. Entonces continúo. Yo les quería mostrar ahora esta relación de que vemos cuando ponemos de 7, en filas de 7 el tarot. Entonces, si lo ponemos así, los arcanos mayores, nos damos cuenta que la carta 11 queda justamente en un rol central. La carta de la fuerza nos queda aquí. Y si se fijan, yo había dicho esto de que si sumamos el mago más la carta del mundo, nos da el loco. Todas las esquinas sumadas nos dan 22. El loco es 22 o 0. Esto nos da 22, esas dos sumas, el diablo más la carta del carro nos da 22, el juicio más la papisa 22, el enamorado más la torre 22, el sol más la emperatriz 22, el papa más la estrella 22, el emperador más la luna 22, la templanza más la justicia 22, la muerte más el ermitaño 22, el colgado más la rueda 22 y todo se vuelve acá al centro donde está la carta de la fuerza, que solamente sumada a sí misma nos da 22, que sería la carta del loco. Por ahí un maestro dice, solo el sobreesfuerzo es esfuerzo. Solo una doble fuerza nos podría dar la libertad del loco. Entonces tiene un rol central esta carta dentro de los arcanos mayores. Y si se fijan, al ponerlo así, es como que ella está entre lo humano, la civilización, la sociedad, el logos, el cuadrado del emperador, ¿no es cierto? La razón y lo desconocido, lo que no tiene razón. La luna representa todo lo que no tiene contornos, todo lo desconocido. Y la carta de la fuerza está entre eso, entre lo racional y lo irracional. Está uniendo las dos cosas, uniendo las dos fuerzas. La carta de la fuerza es justamente una unión de fuerzas. De hecho, hay una relación bastante interesante de la carta de la fuerza, que es cuando sumamos la carta de la templanza más el diablo. Si sumamos la templanza más el diablo, estamos viendo el bien y el mal, ¿no? En el tarot, el ángel del bien y el ángel del mal. En algún momento hablaremos de esas cartas en especial, pero si las sumamos, si no me equivoco, nos da 29. Y 29 no hay en el tarot, entonces se suma 2 más 9, lo que nos da 11. ¿Qué quiere decir esto? Que la carta de la fuerza es la mezcla entre el ángel del bien y el ángel del mal. Esto lo hablaremos más extenso en algún momento, pero esto, ¿qué quiere decir? Que el ser humano incluso es una mezcla de esta dualidad, de una parte de esta dualidad finalmente, ¿no? Ancestral, ¿no? De esta guerra de fuerzas justamente entre el bien y el mal. Y uno tiene que dominar su propia fuerza y ver qué hace con eso. Pero esto también, la carta de la fuerza tiene un sentido esotérico como unión divina. Se habla a veces que la carta de la fuerza es la unión divina. ¿Y por qué? Porque se está uniendo lo espiritual y lo material, lo denso y lo sutil se está uniendo. Incluso es una carta que habla de encarnación. Las encarnaciones son una mezcla entre lo denso y lo sutil. De hecho, la carta de la fuerza nos puede llevar al 2 también, ¿no? Porque al sumar 1 más 1, que es la carta 11, entonces un 1 más un 1, nos da 2, que es la papisa. Es otro aspecto, es como esta es la mujer incubando, la mujer más fría. En cambio, esta es la mujer desplegada en lo animal, en lo instintivo. Pero esta es la mujer que encarna, la mujer embarazada.
¿no? La mujer gestante. Y esta carta nos habla de la unión divina entre cómo justamente encarnan en las almas a un cuerpo animal. Nosotros tenemos una tarasca con la cual tenemos hambre todos los días y mordemos y comemos y buscamos satisfacción con la parte oral, con la boca, que está muy conectada también a la sexualidad, ¿no? Es parte de un mismo tubo, ¿no? Están conectadas las dos, ¿no? Por eso al dar besos se activa abajo también, ¿no? Se activa la sexualidad. Eso también nos muestra la carta de la fuerza. Tiene una segunda boca en la sexualidad. Y claro, también hay un hambre, por eso esta carta se relaciona al deseo, ¿no? Tiene que ver con el deseo y con cómo estos deseos, hay que elevar los deseos, nos dice la carta de la fuerza, hay que volverlos más sutiles. Si los deseos son muy densos, nuestro animal siempre va a ir a buscar cosas que finalmente no nos van a ayudar tanto. No tiene que comer porquerías nuestro animal, ¿no? Hay que buscar que los deseos también sean nobles en cierto sentido. Vamos a hablar un poquito de eso. Esta carta tiene que ver con eso, tiene que ver con los animales. Pero antes de llegar ahí quería hablar de una relación especial que también se muestra en el tarot de Rider-Waite, ¿no? Algunos se preguntarán, por qué en el tarot de Rider-Waite, que conozcan ese otro mazo, está cambiado el ordenamiento de la carta 8 y la carta 11, que es algo que está así. Lo voy a mostrar aquí con estas otras que tengo, que es el tarot de Rider-Waite, donde nos muestra que justamente está cambiado el ordenamiento de... se hace mejor así nomás. El ordenamiento está cambiado entre la fuerza, no queda al medio como antes, sino que queda acá, queda en este lugar. De hecho, le ponen la carta 8 a la fuerza y la carta 11 a la justicia. Hay muchos que quedan confusos cuando estudian esto y se dan cuenta por qué está cambiado el orden, ¿no? Los que han comparado los tarot, los han estudiado comparados. Entonces, este ordenamiento también es especial, y aunque este ordenamiento es más moderno, porque la Golden Dawn es mucho más moderna, en cambio el otro tarot es de 1400, ¿no? Esto ya es de 1800, 1900, pero aún así, este ordenamiento tiene lo suyo. El asunto de Rider-Waite es que dijo, Leo está antes de Libra dentro del ordenamiento del zodiaco, de la astrología. Entonces, al estar antes, corresponde que se cambie ese ordenamiento, porque justamente el león representa a Leo, ¿no es cierto? Y la carta de la justicia representa Libra, porque tiene la balanza, ¿no? Y agosto viene antes de octubre. Entonces, ese ordenamiento habría cambiado Rider-Waite muy desde sus estudios. A casi todos los tarotistas les parece muy lógico, muy aceptable. Yo creo que lo es bastante aceptable y vio bastantes cosas Rider-Waite, pero también el ordenamiento antiguo tiene mucho entendimiento, ¿no? Yo creo que hay que estudiarlos los dos y ver la riqueza que ambos ordenamientos tienen. Entonces, quiero que ahora se fijen lo que pasa cuando cambiamos esto. Aquí primero ya queda la justicia, ¿no? Que tiene más que ver con las leyes del karma, de la compensación, otras leyes. Pero fíjense lo que pasa, ¿dónde queda la fuerza? Queda justamente el mago arriba. El mago, la maga, con la bestia y la bestia. Que es la bestia del 666, el diablo, ¿no? Que es la bestia. Entonces, fíjense cómo ahora este ordenamiento nos muestra otra cosa. Nos muestra que es como hay una conciencia divina, hay una mezcla de las dos conciencias y hay una conciencia antidivina, ¿no? O puede ser igual de divina pero de la otra polaridad. Entonces, esto nos pone distinto el panorama, ¿no? Les quiero contar una experiencia
que tuve una vez estudiando la carta de la fuerza y estudiando también esta relación. Fue hace unos años en donde yo, bueno, tenía la carta de la fuerza, como la tengo ahora atrás en grande, y estaba estudiando justamente esto. Pero a veces el tarot es muy positivo estudiarlo en vela, en pasar en vigilia una noche entera, por ejemplo, ¿no? Y esta fue una de esas experiencias que siempre me han dejado algo, por lo menos para mí, profundo en conocimiento, y fue una noche de Navidad. Fue una noche de Navidad en donde no quise ir con todos mis familiares a celebrar, sino que me quise pasar la Navidad solo y pasarla en vela estudiando tarot toda esa noche de largo. Un poco antisocial, lo sé, pero bueno, en ese tiempo tenía una casa de terapias en Ñuñoa y ahí tenía los arcanos también, como los tengo acá atrás, que fue donde los pintamos, y me dispuse esa noche a estudiar solo la carta de la fuerza y su posición en el tarot y su misterio hasta cierto punto. Entonces, cuando ya había visto esto que les muestro, que es esta triada, ¿no es cierto?, entre mago, maga y bestia, como si aquí hubiera, ella, la fuerza, estuviera regulando entre el bien y el mal, según su capacidad de dominio. Estaba a punto de escribir algo sobre eso, pero como que no me venían las palabras, entonces me senté en el patio de la casa donde teníamos un huerto bien bonito y la carta de la fuerza estaba puesta en el salón adentro y yo me puse con la carta de la fuerza en chiquitito y los arcanos mayores a meditar sobre la fuerza, no a pensar sobre la fuerza, sino a hacer silencio en presencia del arcano, como sentir la energía del arcano y callarla propiamente. Y resulta que estaba en eso. Perdón, antes de contar eso tengo que decir que como era Navidad, yo había preguntado al tarot qué significaba la Navidad. Yo había preguntado eso al tarot, qué significaba la Navidad, porque estaba en la noche de Navidad. Y me sale esta carta. ¿Qué significa la Navidad? ¡Pum! Y me sale la emperatriz. Y la emperatriz es la madre que pare, es el nacimiento. De hecho, una de las frases es yo nazco. Yo nazco, el nacimiento. Entonces significa, obvio, la natividad del Cristo, ¿no? Se celebra la Navidad, claro, me sale la emperatriz. ¿Qué significa la Navidad? Obvio, el nacimiento, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo me di cuenta que aquí este es un 3, ¿sí? Y este es un símbolo, el del báculo, es como un símbolo solar y a la vez de Venus, lo que tiene arriba, o algo parecido al de Venus. Y que, estudiando otras cosas, me di cuenta que este símbolo que está en el pecho es un símbolo de Sirio A y Sirio B, que es la estrella más brillante que vemos en relación a las Tres Marías. Yo les presento a mi gatita como la carta de la fuerza, la nube. Pero me di cuenta que había una conjunción astronómica en esta carta, que es las Tres Marías, Venus, el Sol y Sirio, que está marcado por estos dos triangulitos, con un símbolo egipcio, por el cual los egipcios denominaban Sirio A y Sirio B. ¿Qué sucedió? Que yo me di cuenta, bueno, ¿qué significa la Navidad? Me sale esta carta, yo me digo, significa el nacimiento, pero quizás también hay una alineación. Entonces me fui al techo de la casa y me di cuenta que efectivamente estaban casi alineados las Tres Marías, Sirio, que está justamente alineada a las Tres Marías, Venus, que ya es un planeta brillante, y el Sol que se había puesto en esa misma dirección, que estaban casi alineados, lo que me hizo pensar que esta alineación se da una vez al año, como que se renueva y renace la energía del Cristo, entre comillas, para quien quiera aceptarla, una vez al año, y es una cosa astronómica. Y ahí entonces pensé que esa alineación astronómica tenía que ver también con las Tres Marías, con los tres Reyes Magos. ¿Sí? Magos, magia, María, tienen misma raíz también. Entonces, los tres Reyes Magos. Y bueno, ¿qué se me vino a la mente entonces? Bajé y me fui, así como niño bueno que soy, me dije a mí mismo,
Entonces, si esto significa el nacimiento del Cristo, yo nazco. Yo también soy un Cristo en mi escala y me permito nacer. Me permito darme nacimiento en esta noche buena, como darme un sentido espiritual de que yo dejo renacer y renuevo mi Cristo interior. Y me hice como una meditación inventada en ese momento, me di el momento de sentir eso, y luego ocurrió lo que les venía contando, que seguí estudiando la carta de la fuerza, y justamente estaba estudiando esta relación de estas tres cartas con el cambio de Rider-Waite, ¿no? Poniendo a la fuerza como la carta 8, el mago, la maga y la bestia, pero no encontraba las palabras, entonces me puse a meditar en el patio con esta carta. Y de pronto, yo estaba haciendo silencio, y de pronto por el portón de la casa entran, no les voy a mentir, 3 gatos de este porte. El primero blanco, entero, así como mi gatita, pero gigante, un gato blanco así, muy bello, moviéndose como danzando. Detrás un gato rubio, así como dorado, entero, y detrás un gato negro, de este porte también, entero, que entraron a la casa como coqueteando, ¿no? Y mirándome, y coqueteándome, y moviendo la colita y todo, y se empiezan como a acercar hasta cierto punto, se acercan. Y lo primero, no les voy a mentir, a mí me dio miedito, entonces rápidamente barajé mis cartas y pregunté al tarot si esto era de luz, ¿no? era una enseñanza de amor. Y me apareció justamente la carta de la templanza, entonces dije, sí, estos son angelitos poco menos que me vienen a ayudar o a sanar con esto. Entonces estos 3 gatos, que de inmediato yo me di cuenta que correspondían, estos 3 gatos que aparecieron correspondían el gato blanco al mago, el gato rubio o dorado a la fuerza y el gato negro al diablo, como las 3 fuerzas simbolizadas en estas 3 energías. Y luego me di cuenta también de que esos 3 gatos para mí en ese momento simbolizaron los 3 reyes magos. De un momento anterior me había dicho a mí mismo, dejo nacer mi Cristo interno. Luego me voy a hacer esta meditación en el patio con la carta de la fuerza, que justamente son los felinos, y estudiando esta conjunción que les digo, y aparecen estos 3 gatos, uno blanco, uno dorado y uno negro. Lo que a mí me hizo entender que para mí fueron como 3 reyes magos, como un regalo que me venían a dar también, en este caso de conocimiento. El asunto fue que los 3 gatos se me quedaron mirando como a 3 metros de mí. Y yo empecé a preguntarle al tarot, porque yo les llamaba, le hacía cuchit, cuchit, y no venían. Le seguía haciendo cuchit, cuchit, y no venían hacia mí. Entonces le empecé a preguntar al tarot por qué no venían. Y con distintas cartas el tarot me decía que no venían porque yo no era tan noble. Decían que yo tenía que ennoblecer mi instinto, de que yo tenía que ser una mejor persona, tener motivaciones más puras, ¿no? Y si yo tenía motivaciones más puras, los gatitos vendrían y se me revolcarían por todos lados. Entonces el tarot me decía que si yo me acercaba, los gatos se iban a alejar. ¿Por qué? Porque yo no he purificado mi propio instinto, mis propias motivaciones, no he ennoblecido tanto. Tenía la nobleza suficiente para que los gatos llegaran hasta ahí, pero no para que me hicieran caso. Entonces, pasó hartos minutos de eso, que los gatos se me quedaron simplemente mirando, los 3, el blanco, el rubio y el negro, se me quedaron mirando, y yo también, y en un momento la ansiedad ya me comió, entonces me acerqué a acariciarlos, y ellos se alejaron manteniendo la misma distancia. Me acerqué yo un poco más, y ellos se alejaron para mantener exactamente los mismos 3 metros, y me quedaron mirando. Y entonces, pucha, yo ya me devolvía a mi casa, y los gatos, o sea, era todo dentro del patio, pero me volvía yo, y ellos se volvían y me miraban. Entonces ellos siempre mantenían la misma distancia entre yo y ellos, como mostrándome, aquí estamos, pero solo a esta distancia podemos estar, ni más lejos ni más cerca. Espero estar dándome a entender. Para mí, ¿qué fue esto? Simbólicamente que llegaron estos 3 reyes magos a darme un regalo de conocimiento que tiene que ver con la carta de la fuerza. La carta de la fuerza nos muestra un felino, justamente, o un can, puede ser un perro,
un león es muy felino, entonces simboliza también el mundo de los gatos, el mundo animal. Y justamente yo estaba estudiando esta conjunción que les digo, entre el diablo, la fuerza y el mago, ¿no? Y aparecen estos tres gatos. Entonces, esas tres fuerzas a mí me dieron a entender que uno, según la nobleza de sus propias motivaciones, de su propio instinto, mueve la energía en blanco, en matizado o en negro. Todos somos magos y todos estamos moviendo energía, pero según la nobleza de nuestras motivaciones, vamos a mover energía en blanco, blanco, en negro, negro, o en matizado, que es como ni chicha ni limonada. Entonces, bueno, después de esta experiencia fue muy loco, porque yo tenía justamente la misma carta, el mismo arcano colgado atrás en mi casa, y aparecen estos tres gatos en tres colores, todo relacionado a esto que estaba estudiando en el tarot. Lo que para mí fue muy sorprendente. El tarot siempre maravilla con ese tipo de cosas, porque son sincronías, pero hasta cierto punto es una energía que se está creando a través de los símbolos y que invita a que eso se cree en la realidad y aparece simbolizado, sincronizado de alguna manera en la realidad exterior. Entonces, esa experiencia a mí me hizo darme cuenta que la carta de la fuerza tiene que ver con la nobleza de las motivaciones. En el fondo, los gatitos me venían a decir a mí que si yo no tenía más nobleza con mis propios instintos, con mi propia sexualidad, con mis propias motivaciones, ellos no se podían acercar más a mí. Tenía la nobleza suficiente solo para que estuvieran ahí y llegaran y ya me diera por pagado con eso, ¿no? Pero si yo hubiera querido que los gatitos me hicieran caso, ya necesitaba yo ser más noble, ser más puro. Y esto trae a colación, qué sé yo, las princesas Disney, ¿no? Que se pueden comunicar con los animales y hacen y viene el pajarito y les cuelga la ropa, ¿no? A ese nivel de comunicación con la naturaleza llegaban esas mujeres, ¿no? Y son como magas, ¿no? Es como la carta de la fuerza. ¿Qué sucede? Que si fuéramos nobles como estas princesas, ¿no? Si tuviéramos tal nobleza interior, no habría separación entre nosotros y el mundo natural. Esa separación es un velo de la conciencia individual. Si yo soy uno con los gatos, ya me puedo incluso estar dentro de su cuerpo, como hacían los magos o los brujos antiguos, que eran en virtud de la unidad, porque es la carta 1 también, 1 segunda serie decimal, el 11. El 1, al ser uno con un animal, por ejemplo, con un águila, ya me convertía en el águila, como también muestra el gorro de la carta de la fuerza, como un águila, ¿no? Como que podía transformarse en un ave o podía transformarse en un león o en una serpiente o en lo que fuera, porque era uno con el mundo natural, uno con el mundo animal, no había separación. ¿Por qué? Porque había un grado de nobleza, de no ego, finalmente, de no ego, de no motivaciones egoístas, de no mover la kundalini mal, las motivaciones, la energía vital que nos muestra la fuerza, si uno la conduce de una forma que no es noble, que es egoísta, termina cayendo en la fuerza como de abajo, del diablo, ¿no? en ese egoísmo. Y al revés, lo mueve hacia el otro lado. Si uno ennoblece los propios instintos, el contacto con el mundo natural sería en virtud de la unidad y no del sometimiento. A mí me sucede con los perros, por ejemplo, me sucedía harto antes que cuando venían perros grandotes a atacarme, yo sabía un truco que era ponerme yo en 4 patas y mirarlos a los ojos y yo ser como un animal, porque cuando los perros ven un par de ojos en vez de un par de piernas, como que, wow, acá hay otra presencia animal, y toman distancia. Y siempre me funcionaba. Pero Mila, por ejemplo, mi pareja Mila, que yo siento que también tiene mucho de la carta de la fuerza, cada vez que venían esos perros, ella hacía y les acariciaba, y los perritos salían de la furia y terminan moviendo la cola, porque tiene que ver con la fuerza de la ternura. Finalmente esa es la verdadera fuerza, como la fuerza de la ternura, del amor, puede dominar las bestias, puede ennoblecer. Entonces, mientras más nobleza,
más fácil el contacto con el mundo natural, menos separación hay. Habrán visto el caso ya hay más de hartas personas, diría yo, que se están comunicando con los animales, que tienen esta telepatía con los animales, y tiene que ver con que están unidos, de que son personas nobles, también puras, y que tienen este contacto con el mundo natural. Acuérdense que 1 más 1 de 11 nos lleva al 2, que es la papisa, que es la Virgen, la pureza. Es como que aquí la Virgen sale en otra faceta, que entra en contacto con el mundo instintivo. Pero bien, con la otra experiencia, entonces les quería mostrar ese sentido más esotérico de la carta de la fuerza, que, bueno, aquí se puso la gata de la fuerza, que sería el blanco-blanco, ¿no? Yo decía, esos 3 gatos simbolizarían las 3 formas de mover la fuerza. Puedo moverla en luz, puedo moverla en egoísmo, o puedo mover un poquito de luz y un poquito de egoísmo, que es lo que suelen hacer los canales que no han visto la parte del ego, ¿no? Por eso el profesor de Reiki siempre dice que de 30 canales o de 33 canales, uno nomás es de luz, el resto son matizados y el resto ya son como oscuros, porque el egoísmo hace que la gente mueva la energía de maneras que no son para el beneficio de todos, ¿no? Sino para el beneficio de una imagen muchas veces. Entonces, la carta de la fuerza tiene este sentido de ennoblecer los instintos, porque los instintos son una energía pura, perfecta. Si se fijan ahí, el león tiene 8 puntitos en su hocico. El 8, dice Jodorowsky, que es grado entonces de perfección, como la carta de la justicia. Entonces se dice que la energía animal es pura, es perfecta. Solamente tenemos que aprender a canalizarla. También cuando vemos que le está abriendo la boca a un león esta mujer, o le está cerrando la boca, como que cabe esa pregunta, ¿no? ¿Se la está abriendo o se la está cerrando? Hay personas que respecto a la energía sexual necesitan abrirla porque han estado reprimidos y no han contactado con el animal, con el fuego en su pureza, ¿no? Necesitan abrirle la boca al león. Pero hay otros que necesitan cerrarle la boca al león, porque quizás ya está desbordado el instinto, el león ya hace lo que quiere, hay un exceso de impulsos o de deseo, de placer, de lujuria, que necesitan cerrarle la boca al león. Y necesitas preguntarte qué es lo que a ti te toca, ¿no? Porque siempre tiene que haber una regulación de esta energía, ¿no? Finalmente, esta es la energía kundalini, es la energía vital. Sin esta energía no podemos vivir, es la energía de la vida también. Y si se fijan, también aquí llama la atención esta orejita del león, que es una luna. La luna es por esencia receptividad. Y bueno, la oreja también es receptividad. La oreja sirve para escuchar, ¿no? Pero generalmente nuestro animal interior está queriendo ir, ¿no? Porque es el mundo impulsivo, como los bastos en el tarot. El mundo impulsivo, el fuego, quiere ir a comer algo. Pero cuando el animal se vuelve receptivo, o sea, si podemos sacar ciertos deseos y ser como una escucha en el centro motor, en los instintos, la sexualidad, llevarla a una receptividad, es como que el animal se pone a escuchar, y ahí viene el principio de la intuición. Entonces, esta carta también conecta con el plano de la intuición. Ya que se puede poner a escuchar este animal, ¿no? Y eso da como un movimiento. Uno aprende a escuchar su propio animal, el animal es como un guía. Muchas personas, si has tenido sueños con tigres, leones, pumas, ese tipo de animales, siempre nos están hablando de la energía sexual, que es un símbolo de la energía sexual, o la energía motora, la energía vital, y cómo uno se relaciona con eso. Si a ti te dan miedo los perros en la calle, puede esto tener que ver con que le tienes miedo a tu sexualidad, miedo a tus potenciales motivaciones, miedo a que tus propios deseos te traguen. A veces eso puede ser el miedo a los perros, por ejemplo.
o miedo a experimentar la sexualidad. Y también lo mismo con los gatos, ¿no? Yo no quiero decir que es una regla general, pero ya me he estado dando cuenta a través de los años de que cuando una persona, por ejemplo, tiene alergia a los gatos, o le producen algo, le dan asco los gatos, o le producen algo raro, es porque le tiene alergia a su propia sexualidad, o no contacta bien con su propio orgasmo, o no está siendo amigo o amiga de su propio animal interior. Entonces el tarot nos habla de cómo los símbolos afuera están reflejando una realidad adentro. Y bueno, fíjense ustedes qué relación tienen ustedes con el mundo de los animales, con los gatos, con los perros. Si tú maltratas a los animales o a los gatos o a los perros, quizás estás maltratando tu propia energía sexual, estás mal utilizando. Son símbolos el afuera, ¿no? Si le tienes miedo a los perros, bueno, miedo a tu energía sexual. Si le tienes alergia a los gatos, te da cosa entrar a la sexualidad, te da nervio. Cristian Gabriel pregunta lo que ya explicamos, que podría explicar la diferencia de la fuerza, que está como arcano 8 en el mazo de Ridley, y por qué esta diferencia. Después puedes poner el video de nuevo para ver esa parte, pero resumiendo, es un cambio astrológico lo que se da, ¿no? Porque la carta de la fuerza se representa a Leo, y la de la justicia a Libra, y Leo viene antes que Libra, agosto viene antes que octubre, y por eso Rider-Waite, esa es la razón principal por la que hizo este enroque de cartas. Y bueno, es lo que yo les decía, que nos daba esta conjunción en donde la carta de la fuerza quedaba acá en esta posición, y creando estos tres matices de fuerza: blanco, blanco, negro, negro, y el matizado, el poder dominar ambas energías. Entonces tiene que ver también con la magia en ese sentido, y con cómo uno mueve la energía. Ahí Nietzsche Snam dice que soñaba con un caballo blanco alado que volaba, era un sueño recurrente. ¿Algo se puede decir? Pregunta. Bueno, eso más que la carta de la fuerza, aunque sí tiene sentido con la fuerza animal, con lo instintivo, tiene más que ver con la carta del carro, donde vemos caballos. En el tarot de Rider-Waite puede tener que ver con la carta de la muerte, que aparece un caballo blanco, pero en verdad yo creo que tiene más que ver con el caballero de bastos, que en el tarot antiguo se simboliza con un caballero, con un caballo blanco, y en la mitología se dice que tiene que ver con Pegaso. Un Pegaso sería el caballo blanco alado, ¿no? Pero tiene más que ver con el caballero de bastos, una sublimación de la energía sexual, pero pasando por ella, no escapando de ella. Bien. ¿Qué más decirle de la carta de la fuerza? Si observan, tiene un corte en el cuello. Tiene un corte en el cuello. Esto habla de que el trabajo con los instintos hay que hacerlo con los instintos. Esta carta es una carta de tantra también. Hay que ir a la cama a hacer el amor sin cabeza, dejando el intelecto y los juicios en el velador si quieren. Pero tienen que entrar dos animales a la cama. Y cuando digo animales, el animal tiene dos lados que nos muestra la carta de la fuerza. Y estos dos lados tienen que ver con la bestialidad y con la ternura. En la sexualidad, para que la sexualidad drene de alguna manera, tiene que tener las dos cosas. Si la sexualidad es simplemente bestial y bruta, se seca, ¿no? Es como que no hay amorcito, no hay agua, ¿no? Se vuelve una brutalidad. Sin ternura se vuelve casi una violación la sexualidad. Pero y también por otro lado, solamente ternura, no hay sexualidad, no pasa nada en la cama si solamente hay ternura, ya no se involucra la sexualidad. Entonces la mezcla que nos muestra la fuerza es entre la bestialidad y la ternura. Es ir de la bestialidad a la ternura. Eso en el tantra corresponde, porque la bestialidad hace que se encienda el león, que ruja el león, que saque el fuego, que se encienda la caldera, y la ternura, el amor, hace que esa energía fluya hasta los chakras superiores, ¿no? Se vuelva más sutil y llegue a un punto
en donde empieza a circular también, empieza a circular por el cuerpo, empieza a vitalizar todo el cuerpo. Y luego de esa ternura hay que volver a la bestialidad, y eso puede ser una danza que puede durar mucho. Y justamente, ¿no? Los felinos, por ejemplo, esta gatita, la nube que viene aquí, ahora se ve tiernecita, y yo le puedo hacer cariño, y está tranquilita, pero otros ratos se lanza así a morder, a morder, a morder, a jugar y todo, y se pone mucho más bestial, ¿no? No la puedes dominar. Entonces, tienen esa mezcla los felinos, la bestialidad y la ternura en un mismo ser. Y esa es la unión divina que también nosotros tenemos que hacer para tener egos sanos, para que esta conjunción que les mostraba antes entre la templanza y el diablo, que nos suman 29, que da 11, ¿no es cierto?, que es la fuerza, esta suma entre el bien y el mal, entre la parte de tener un ego firme y tener una parte anclada a la luz, sea coherente, ¿no? La fuerza es un ego sano, ¿no? Puede dominar sus bestias, pero también puede decir las cosas como son y como le parecen, ¿no? Con fuerza, ¿no? Bien, si vemos la carta de la fuerza, volviendo a este plano central, en que lo vemos en el tarot antiguo, en el tarot de Rider, o sea, el tarot de Marsella, vemos que tiene una posición central en el tarot, ¿no? Y la carta de la fuerza simboliza también a Hércules o a Sansón, ¿no? Que eran hombres muy fuertes, ¿no? Aunque aquí es más bien una mujer, porque se habla de que la verdadera fuerza tiene que ver con lo sutil, ¿no? Como que las fuerzas más sutiles pueden controlar a las densas, ¿no? Hoy en día mismo hay mucha gente trabajando a través de la oración, de la energía, para transmutar energías, y claro, es una gran fuerza, pero es invisible y es sutil, ¿no? No hace tanto ruido como las noticias, entonces pareciera que no la hay, pero la hay, es una fuerza invisible, ¿no? La carta esta también nos habla de esa fuerza invisible, de esa fuerza sutil, que es capaz de dominar todo lo otro, todo lo pasional, todo el daño que ha hecho el instinto mal canalizado finalmente. Entonces, si lo vemos a esta carta como Hércules, Hércules hizo 12 trabajos a lo largo de su vida. Es bien interesante este arquetipo de Hércules porque está ligado a esta carta. En otros tarot antiguos se ve incluso la imagen de Hércules que es pegándole a un león con un mazazo, lo que no es tan bello ni tierno como la otra explicación, pero se mostraba esta fuerza más bruta, ¿no? Y Hércules, la primera herramienta de Hércules es un basto, un haz de bastos, ¿no? Saca una rama porque no entendía cómo ocupar armas más sofisticadas, entonces ocupa la que más conocía. Pero se va refinando Hércules porque va aprendiendo. Al principio es muy poco noble Hércules, ¿no? Una de sus primeras hazañas, luego de capturar al monstruo, él sentía que tenía un ayudante, entonces capturó al monstruo y eso era lo más digno. Entonces le dijo a su ayudante que él lo llevara a donde había que despacharlo. Pero en eso el monstruo se despertó y mató al amigo y se lo comió, al que lo ayudaba. Entonces Hércules, por vanidad, finalmente perdió un amigo, ¿no? Y él tuvo que ir de nuevo y capturar la bestia de nuevo, hacer doble trabajo. Finalmente, como por eso, esa poca nobleza que tuvo al principio Hércules, fue aprendiendo, porque fue causando daño finalmente en la vida. Pero va aprendiendo Hércules, y uno de sus quintos trabajos es el dominar un león, ¿no? Hasta atraparlo y lo estrangula con su fuerza, se dice, ¿no? Va a estar lindo el final de ese león, pero es una de las grandes hazañas, porque es uno de los grandes monstruos, de los primeros grandes monstruos que vence Hércules. Y también Hércules mata a la hidra de Lerna, la hidra de 9 cabezas, que le crecían de nuevo, cortaba una cabeza y salía otra, que eran como los egos, ¿no? Cuando uno trata de mirarse y tratar de cortar ciertos egos, ciertos patrones de uno mismo, se da cuenta que brotan de todos lados, ¿no? Hasta que se da cuenta que tenía que cauterizar con fuego las cabezas luego de cortarlas y ahí dejaban de salir, ¿no? Tenía su técnica. Después también hay otro trabajo de Hércules
casi uno de los últimos trabajos, es limpiar unos establos que estaban llenos de mierda de caballo, llenos de caca, y no sabía cómo limpiarlos, tenía que limpiar en muy poco tiempo, y finalmente con su fuerza desvía unos ríos, y esos ríos son los que limpian toda la caca de esos establos. Entonces Hércules halla la fuerza con inteligencia, ¿no? Y bueno, eso también, todos estos trabajos, sería muy largo hablar de ello ahora, quizás en otro video podamos compartir de eso, pero son transiciones psicológicas que Hércules nos va mostrando que tenemos que ir haciendo, 12 grandes trabajos. A la vez, este trabajo lo hizo toda su vida Hércules, sin prisa, pero sin pausa. Esa es una divisa de esta carta. El trabajo con nuestras debilidades hay que hacerlo sin prisa. No, si nos apuramos, no vamos a dominar más nuestro ego, pero hay que hacerlo sin pausa. Hay que tratar de dominarlo y estar en este trabajo toda la vida, porque toda la vida tenemos debilidades y tenemos ego. Y bueno, esto también tiene que ver con el nacimiento de Hércules, que nace de Alcmene, una reina mortal, y Zeus, que es un dios. Entonces Hércules es un semidios. Pero al parecer se necesitaba un rey que fuera poderoso, que naciera de una reina en ese tiempo, y Zeus influencia, ¿no? Y se acuesta con Alcmene, tomando la forma del rey anfitrión, que era la esposa de Alcmene, toma la forma del rey anfitrión y hace el amor con Alcmene, y queda Alcmene embarazada de Hércules. Y a la siguiente noche vuelve de la guerra el esposo verdadero, el rey, y se acuesta de nuevo con Alcmene y queda doblemente embarazada, pero de Ificles, que era mortal, y Hércules era divino, semidios. Entonces nacen dos gemelos en esta historia. Uno es Ificles, el mortal, y otro es Hércules, el espiritual o el semidios. Y claro, la carta 11 son dos unos. Es uno detrás de otro quizás. Todos tenemos un Ificles y un Hércules en nosotros. Ificles es el mundano, el que se quiere dejar llevar por el animal y dejar llevar por las pasiones, ¿no? Y Hércules es el espiritual, el que quiere hacer el trabajo. Todos tenemos eso, todos tenemos una parte en nosotros. Si ya estás viendo este video, hay una parte en ti que quiere hacer un trabajo espiritual, pero también hay otra parte que tira y que no quiere hacer ese trabajo, ¿no? Y que tiene más que ver con las mañas del ego, ¿no? Entonces estos 12 trabajos los va haciendo Hércules porque, bueno, para variar en las mitologías griegas, Hera estaba celosa de los hijos ilegítimos de Zeus, entonces hiere a Hércules con la locura, ¿no? Y en esa locura Hércules mata a toda su familia, y desde entonces ahí le mandan a expiar las culpas a través de los 12 trabajos que le manda el rey Euristeo, otro rey al que lo mandan para que le manda a hacer los trabajos. Y finalmente era un trabajo espiritual para él poder limpiar sus culpas. O sea, se estaba purificando Hércules a través de estos 12 trabajos, que eran iniciaciones psicológicas de autoconocimiento. Y finalmente, después de todos los trabajos, se sigue sintiendo culpable, no se siente liberado y se inmola, se quema. Hace una pila de fuego y se quema. Esta carta tiene mucho que ver con el elemento fuego, con el sol, porque el león es un símbolo solar. Y Hércules se quema y así pasa a la derecha de Dios Padre en el Olimpo, a la derecha de Zeus. ¿Les suena eso en el mito cristiano, no? Que también queda a la derecha de Dios Padre. Entonces Hércules viene a representar un Cristo que hizo todo el trabajo de dominar sus propias debilidades, de ennoblecer sus propias motivaciones, de vencer todas las bestias interiores, hasta ascender, hasta iluminarse. Entonces, ese es un aspecto del mito, que quizás en otro video podamos compartir un poco la psicología de sus 12 trabajos, y también el hecho de que en el tarot antiguo queda, en esta disposición por septenios, en el tarot queda, hablé un poco más de esto de los septenios en el primer video de tarot caótico, lo pueden revisar, pero aquí resaltar que está al medio, y también que el león tiene una parte como dorada, y el león simboliza justamente el fuego y el sol, es un símbolo solar. Hércules también es un héroe solar, y este héroe solar justamente hace 12 trabajos, y los 12 trabajos son las 12 casas zodiacales, los 12 signos. ¿Y qué es entonces? Simboliza al sol mismo. El sol es Hércules o el Cristo,
y las 12 casas, ¿sí? Las 12 casas que van pasando. Entonces también tiene que ver con un trabajo de autoconocimiento en torno a eso. En otro video les comparto más respecto a esa información. Bien, creo que estamos bien por ahí. Espero que les haya sido útil compartir en torno a la carta de la fuerza. Es un arcano muy bello. Lo llevamos más a una lectura normal. Si simboliza una personalidad, es la persona sensual, llevada de sus ideas. Si te sale la carta como un consejo, ¿qué me aconseja el tarot a desarrollar en mí? Bueno, es trabajar, despertar la energía sexual, la sensualidad. Si le aparece a una mujer, sobre todo, tiene que ver con despertar la mujer sensual, ¿no? La mujer salvaje, ese arquetipo, ¿no? Dependiendo de lo que se esté preguntando, pero tiene que ver con reconocer al animal interior, porque si uno reconoce la propia naturaleza del instinto, se va a unificar a todo el mundo de la naturaleza. Vemos que tiene una capa roja también, de las pocas cartas que tiene ahí una capa que a veces puede ser como... También las capas tienen que ver con un poder, ¿no? Con un superpoder. Tener una capa, siempre hablaba de tener un superpoder, sea de invisibilidad o de volar, pero nos habla de que esta mujer es una carta poderosa, es una mujer poderosa. Ahora, si tuvieras esta carta como arcano personal, tienes que dominar tu debilidad y cómo ocupas tu sensualidad, por ejemplo, tu forma de seducir, tu energía sexual, cuidarla, ocuparla noblemente, ¿no? Porque eso te va a traer un grado más alto de magia para atraer lo que quieres en la vida. Recordemos que es una maga. Bien. Bueno, si les gustó, les pido que compartan este video de tarot caótico, como le he puesto, compartiendo distintas cosas. Y bueno, mencionarles que dentro de pocos días, en una semana y media o 2, vamos a empezar con mi pareja, con Mila, un taller completo de tarot, de los arcanos mayores, para que cualquier persona pueda aprender o profundizar, si ya conoce, en los arcanos mayores y poder leer terapéuticamente con los arcanos mayores, ¿no? Hablar de misterios de las cartas, y vamos a trabajar también con el eneagrama y con una integración propia del tarot con el eneagrama. Y también vamos a mostrar, que es algo que decidimos hoy día, que también vamos a mostrar en este taller de arcanos mayores, vamos a mostrar la chacana del tarot, que es una canalización de una información esotérica, porque tiene que ver con la glándula pineal, con las energías libres que se están ocultando a la humanidad, de las fuerzas que operan, de las logias, fuerzas que operan por encima de nuestros gobiernos. Todo esto está metido en el tarot, aunque no lo crean. Las tecnologías ovnis, las fuerzas interdimensionales y todos esos temas están sintetizados en un diagrama que también vamos a compartir en este taller. Pero sobre todo va a ir enfocado a trabajar con los arcanos mayores, ya que ustedes, si toman el taller, van a poder ocupar los arcanos mayores como una herramienta terapéutica, en el sentido de que nos ayuda a reflejar el subconsciente de nuestros consultantes o de la gente que llegue, y a través de reflejar el subconsciente uno se le aclara lo que no ha podido procesar, ¿sí? Y ayuda mucho a las personas a autoguiarse finalmente. Entonces vamos a hablar de energía, vamos a hablar de los arquetipos a nivel psicológico, pero también vamos a hablar de una parte mágica y esotérica que yo creo que se debiera hablar más, porque el tarot sí tiene que ver con la magia y tiene mucho respecto a esto, ¿no? Respecto a los mundos ocultos, ¿no? Entonces también en el taller vamos a compartir eso. Entonces los invito a que se unan a la página de Estudiantes de Tarot Planetario y se hagan miembros ahí. Me pueden agregar a mí o a Mila. Estamos también haciendo consultas de tarot online. El taller que vamos a dar también es online, no a través de Facebook, porque no es muy estable la transmisión, sino que a través de Zoom, que es una plataforma para videoconferencias que se ve súper bien. Las clases son preparadas, ¿no? Son hechas con PowerPoint, con imágenes, más didáctico, y se pueden recibir más información si me escriben o escriben a tarotplanetario@gmail.com, tarotplanetario@gmail.com. Ahí nos escriben y les mandamos la información. Y también nos pueden contactar para lecturas de tarot terapéutico, que bueno, el enfoque también
que ver con co-crear nuestra realidad, aprender a entender nuestro subconsciente para poder transformarlo y generar una realidad distinta desde adentro hacia afuera, sin ser tan preso por nuestra propia historia y circunstancias, ¿no? Poder generar cambios y ver esos cambios en la realidad. Ese es el enfoque terapéutico y a la vez mágico, porque empiezas a manifestar fenómenos de la sincronía más o menos a voluntad, ¿no? Y es bien interesante cómo el tarot abre ese tipo de caminos en la mente de cualquier persona. Bueno, agradezco a ti que estás viendo este video, que la fuerza esté contigo, como dice este arcano, y que tengas mucha ternura y feliz respiración en cada momento, que sea consciente de la respiración para ir dominando estas bestias con la ternura. Agradezco en el nombre de la Divina Presencia Yo Soy, al Padre y Madre Divino, a nuestros seres guías de luz, que están siempre cuidándonos, a pesar de nosotros mismos. Muchas gracias y que esta herramienta sagrada que es el tarot nos ayuda a evolucionar en el camino del corazón y el camino del amor. Estén muy bien y estamos en contacto para una próxima transmisión.